buenos días. Mi nombre es Irma Peñoñuri. Yo estudié diseño industrial, pero este tema que voy a hablar hoy pues tiene que ver con muchas áreas y muchas disciplinas. Espero les guste. Bueno, hablando del tema de sustentabilidad en el empaque, sustentabilidad es un tema muy grande, ¿verdad? Es un tema muy amplio y bueno, esta plática se va a enfocar solamente en lo que tiene que ver con empaque y con sistemas de etiquetado. Y si ustedes tienen alguna pregunta, pues al final voy a dar un tiempo. Me voy a ir muy rápido porque traigo muchas diapositivas. Muy bien, el empaque. El empaque, normalmente cuando pensamos en empaque decimos una caja, ¿verdad? Hablamos del empaque y creemos que a veces es un elemento como superfluo o innecesario. Realmente el empaque tiene muchas funciones más allá de transportar algo. Algunas de ellas pues es facilitar la manipulación o el uso de ese producto. Inclusive hay algunos empaques que son tan necesarios para los productos que sin el empaque no podrían ser usados. A esos productos se les llama PPCs. Tenemos también pues algunas funciones que pueden ser la parte de protección para agentes externos, específicamente en el tema de alimentos, donde cumplen una función muy importante que ayuda tanto a la parte de la conservación del alimento como para la parte del impacto ambiental. Hablamos del transporte y la distribución y también hablamos de que proporciona al producto, información del producto, perdón, al consumidor. Es nuestra parte de comunicación de las marcas y de toda la parte de sustentabilidad también. Entonces, me voy a ir muy rápido. Esta parte es, conocemos los empaques, a veces solamente tenemos contacto con una parte de los empaques que están en la cadena. Hablamos de empaques que van directamente a los consumidores, pero detrás de ellos siempre hay un envase secundario, un envase terciario, que es como son transportados. De repente ya he visto muchas iniciativas que tratan de eliminar empaques y sí eliminan una parte, pero en alguna parte de su cadena de distribución pues tuvo alguno de los otros empaques, ¿verdad? Entonces la visión de sustentabilidad tiene que ir más integral, no nomás el empaque que nosotros consumimos, sino también todo lo que está a lo largo de la cadena. Entonces, bueno, el concepto de sustentabilidad creo que ya lo conocen. Es un concepto donde se busca hacer con menos más, básicamente. Tratar de usar los recursos de una forma eficiente, dar un desarrollo económico, dar una protección ambiental y tener una parte de responsabilidad social. Entonces, en eso, pues los objetivos de desarrollo sustentable que da la ONU nos hablan de 17 objetivos en los cuales esta conferencia o esta plática está específicamente concentrada en una de ellas, aunque le impacta a las demás, que es el objetivo 12 de producción sustentable. En ese sentido, también la Organización Mundial del Diseño ya está alineada a los objetivos de la ONU y de aquí al 2030 toda la organización mundial estará trabajando con todos sus socios en cómo a través del diseño podemos lograr nosotros tener un impacto positivo en la sustentabilidad y en estos 17 objetivos. Bueno, de hecho, el Día del Diseñador Industrial de este año, que se celebra el 29 de junio, pues el tema va a ser específicamente este objetivo 12. Entonces, bueno, hemos estado viendo muchas iniciativas y pues de temas muy importantes que son en este momento un parteaguas en lo que viene siendo el empaque. Hoy tenemos una crisis ambiental, la cual nos están diciendo que hay que tener un cambio en la manera en la que estamos produciendo las cosas. El plástico ha sido bastante satanizado y con mucha razón, y ya en varios de los estados de México también se ha prohibido tanto las bolsas como los popotes, ¿verdad? Esta iniciativa pues fue presentada desde el 2017 y el año pasado por Luis Ussarré y creo que varios diputados ya formalmente fue presentada y está en proceso de ser autorizada. En teoría, en un año ya no vamos a tener bolsas de plástico aquí en Monterrey ni en Nuevo León. Entonces, pues va a ser un cambio muy significativo. Claro que esto es un pedacito de todo lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Hoy les voy a hablar de las tendencias del empaque,
de 5 tendencias mundiales que se están viviendo, de las cuales 4 de ellas tienen que ver directamente con una cuestión de sustentabilidad. Aquí hablamos del empaque, de cómo hemos estado empacando todo, básicamente. La cultura que nos está llevando a tener un desperdicio muy desequilibrado, en el cual nuestros hábitos de consumo, de comprar y tirar, pues han generado una cantidad de residuos que ya no podemos controlar. Entonces, aquí la invitación es para reducir este tipo de desperdicios, el empaque que no está bien considerado, diseñado, y por medio del empaque poder reducir también el desperdicio de alimentos. Hablamos también de empaques que ahora el e-commerce y todo el crecimiento de este tipo de tecnología y de otras formas de comprar productos, pues nos han traído también empaques que en algunas ocasiones no son los correctos y que generan mucha contaminación. Hablamos también de etiquetas limpias, porque ahora estamos también en una crisis de información, donde vemos productos cuando vamos y compramos nuestros alimentos o nuestros artículos de uso personal. Vemos que cada vez hay más información en los empaques que nos confunde. Vemos palabras que a veces no sabemos qué significa, vemos demasiada información o muy poca información o confusa información. Entonces, una de las tendencias es pues lograr tener una comunicación más efectiva. Otra tendencia es el cambio en los océanos. Estamos en una crisis, como les comentaba anteriormente, en la cual pues los plásticos, el problema ambiental ha sido un catalizador para conducir a las marcas más grandes del mundo a repensar sus empaques en un contexto que también los consumidores puedan comprender que a veces el empaque no es tan malo como creemos, ¿verdad? Simplemente lo hemos estado usando de una manera pues a veces incorrecta. Y también cómo a través del diseño pues hemos llegado o vamos llegando a otro tipo de compradores que antes no estaban interesados en los productos. Voy a hablar rápidamente cada una de ellas. Bueno, la población mundial actualmente está alrededor de 7.8 billones, perdón. Para el 2030 seremos 8.5 billones. Eso traerá una crisis en los recursos y también una demanda de más alimentos. Estas son las ciudades en las cuales se están convirtiendo en núcleos urbanos que se les llaman megaciudades, en los cuales hay más de 20 millones de habitantes en una ciudad, inclusive, por ejemplo, Japón, Tokio, que están llegando casi a 40 millones en una parte muy pequeña, que todo eso pues demanda recursos, demanda alimentos y esa es una parte, un reto muy grande para poder llegar a satisfacer las necesidades. Hablamos de la población, de cómo para el 2050 va a estar alrededor de 9.6 billones de personas y si continuamos con estos hábitos de consumo, está esperado que nosotros necesitemos 3 planetas para vivir, lo cual pues es imposible, ¿verdad? Solo tenemos uno. Entonces, aquí hablando del tema de alimentos, que es algo muy crítico, estamos hablando de que los alimentos, con el crecimiento de la demanda, pues vamos a tener que tener 60% más de alimentos de los que tenemos actualmente. Y bueno, cada vez vemos más este tipo de aplicaciones en las cuales los empaques se van convirtiendo en algo que quizás no es necesario, ¿verdad? Tenemos muchos productos que podrían ser a granel y que tienen una bolsa o tienen un contenedor, etcétera, que en la industria alimenticia pues está generando desperdicios muy grandes, hasta del 56% en cuanto a residuos, más la parte de alimentos que es tirado o que son perdidos de acuerdo a diferentes etapas de consumo del producto. Aquí en esta gráfica se ven más o menos los porcentajes de cuánto estamos perdiendo de alimentos, que va alrededor de 1.3 billones de toneladas al año. Eso es una cantidad muy preocupante porque de por sí es una demanda muy grande. También el que estemos desperdiciando alimentos pues obviamente tiene un impacto muy fuerte. En los países que son de bajo poder adquisitivo, principalmente el desperdicio se da por falta de tecnología y capacidad de infraestructura para mantener esos alimentos.
Cuando estamos hablando de países de alto consumo, pues, perdón, de alto poder adquisitivo, estamos hablando de estándares de calidad y que a veces el consumidor pues rechaza el alimento porque no se ve bien, porque no es bonito, no es perfecto, circular, si es una naranja, por ejemplo, si tiene manchas, cuestiones de la apariencia, de las caducidades, que a veces descartamos productos porque están caducados y en ocasiones pues no tampoco es verdad, y por compras no planeadas, es decir, que compras de más y de repente te queda ahí el desperdicio. Si el desperdicio mundial de alimentos fuera un país, fuera el tercer país con más generación de emisiones de gas de efecto invernadero. Este sería el desperdicio de alimentos mundial, después de China, después de Estados Unidos. El tercer lugar sería los desperdicios de alimentos que se hacen a nivel mundial. México está en el top 10 de los países que más desechamos alimentos de alguna forma. Entonces, los consumidores estamos obligados a revisar, a cuidar este tipo de consumos y de tener un enfoque de preservación de alimentos. Esto a través del diseño de empaque, ¿sí? Empresas ya como Coca-Cola han estado haciendo esfuerzos porque han sido pues muy visibles, porque las iniciativas como Greenpeace, etcétera, pues han estado detrás de ellos haciendo enfrentamiento para poder lograr que estas empresas pues logren tener procesos más sustentables. En ese sentido, Coca-Cola, Nestlé, Danone, Tetra Pak, Unilever han dado las cantidades de residuos plásticos que han estado generando en estos años y con esta información pues obviamente ellos están haciendo estrategias de sustentabilidad en sus empaques para lograr mejorarlos. En la cuestión de la tendencia 2, que habla del e-commerce, aquí estamos hablando de cómo el mercado del e-commerce ha ido creciendo, en México también, no nos quedamos atrás. Simplemente en países como el Reino Unido el 91% de los consumidores compran en línea. En México 90 millones de internautas están en internet y 85% de ellos ha hecho compras en un año. Entonces eso habla de un crecimiento del 7% del mercado en el 2017. ¿Y qué es lo que compran? Pues compran productos de electrónica, compran productos de belleza, de cultura, de moda. Todo esto tiene un impacto ambiental porque cuando tú recibes un empaque, ¿cómo lo recibes? De Amazon o de donde compres, los recibes de esta manera, ¿verdad? Entonces, o muy empacados, a veces demasiado empacados, a veces con aire alrededor, que esto es malísimo en la logística de los productos. En ocasiones cajas muy grandes para productos muy pequeños, entonces estamos hablando de empaques superfluos. Estamos hablando de sobreempacados, que también es una tendencia que ahora es tratar de lograr que sean más pequeños todos los empaques, a pesar de que a veces la percepción de un producto es por el tamaño y de repente crees que porque la caja es más grande tienes más producto, pero en realidad la tendencia va a ser más simple, más pequeño, reducir espacios que puedan hacer una logística más eficiente, porque todo esto se traduce a huella de carbono que pues las empresas ahora lo están empezando a medir. También en el tema de comida rápida, tenemos un exceso de empaques que tienen una vida muy corta y que generan muchísimos desperdicios. En ese punto, bueno, ahora hablo de la parte de las etiquetas que les explicaba, que nos ha pasado, no sé a cuántos de ustedes, que de repente leen un champú o algún alimento y no saben qué significan ciertas palabras que nos ponen ahí. Entonces hablamos de los tipos de ecoetiquetados o sistemas de información y básicamente estamos hablando de los sistemas que son nutrimentales y los sistemas que tienen consideraciones ambientales. Entonces, por ejemplo, aquí 2 de cada 3 consumidores quisiera saber más de los ingredientes que están hechos sus productos, o sea, sus alimentos. Igualmente, en el tema ambiental, los consumidores desconfían de los sellos o de los logotipos que tenemos en los productos, que de repente vienen palabras como sabores naturales, extractos de cítricos, 100% natural, y realmente no lo son, ¿verdad? Entonces ahí hay una parte muy fuerte de la responsabilidad del consumidor que busca la transparencia en los productos.
Aquí, como les comento, pues se dividen los ecológicos y los nutrimentales, donde podremos encontrar sellos, por ejemplo, de orgánicos, de productos naturales, de normativa nutrimental, que me imagino que ustedes lo ven en sus clases, y también la parte ambiental, donde hablamos de ecoetiquetados, de sistemas de fin de vida, si van a ser reciclados, si van a ser compostables, si van a ser oxodegradables, etcétera. Y bueno, no sé si conocen esta página, ¿la han visto? El Poder del Consumidor. Ellos hacen unas radiografías de productos y te dan de una forma transparente la información nutrimental. Estos están basados solamente en los ingredientes y en las propiedades calóricas de los productos. Y en cuestión ambiental, ahorita unas diapositivas después me concentraré un poco de estos símbolos que a veces pues no sabemos a ciencia cierta qué hay detrás de él o qué significa lo que nos está comunicando. En el tema de los mares, pues tenemos la crisis ambiental en la cual pues la industria del empaque está haciendo una respuesta muy rápida, la verdad. Estamos hablando de productos libres de empaque, productos con materiales que son alternativos al plástico, como pueden ser bioplásticos o pueden ser materiales renovables, productos degradables, productos que están hechos a través de reciclados, también de plásticos que van recuperando de los mares, y bueno, la tendencia también es el reuso. Hablamos de que todos los productos de los empaques debe de haber un contenido de reciclados dentro de él, es decir, de producto que no sea virgen y que sea con un porcentaje de postconsumo. También hablamos de recolectar el empaque. Muchas de las empresas que están generando estos desperdicios en los mares se están dando la tarea de recuperar la mayor parte de esos residuos, porque son muy fáciles de identificar si son de Coca-Cola o de quien sea. Entonces, obviamente eso es una parte de la responsabilidad social que ellos tratan de cumplir. En ese sentido, el tema de plásticos, de bioplásticos, si es degradable, si no es degradable, la verdad es muy confuso. Esta es una gráfica donde podemos ver algunos tipos de empaques. Por ejemplo, un biodegradable no es igual que un oxodegradable, ni un fotodegradable, porque estos se degradan con el oxígeno, otros se degradan con la luz, otros son compostables. Los compostables, si tú no los metes dentro de una composta, no se degradan, aunque estén al aire libre, no podrían degradarse. Estamos hablando de productos reciclados con postconsumo, que realmente esos son los que sí son reciclados. Los que dicen reciclables, etcétera, no sabemos si son reciclados. Entonces, hay una desinformación muy grande y que afecta a lo que hablamos de los términos de economía circular. Si nosotros queremos llegar al objetivo de reciclar, primero tenemos que conocer los símbolos que nos van a facilitar el reciclaje o la recuperación de materiales. En el caso, bueno, me lo voy a brincar. Con este tema de economía circular, estamos hablando de un concepto bien importante que se llama ciclo de vida de un producto. No sé si alguien de ustedes ha escuchado cradle to cradle, de la cuna a la cuna o de la cuna a la puerta. Hay diferentes escenarios, pero ahí lo que se busca es tener ciclos cerrados, es decir, ciclos que no sean lineales, que sean ciclos que no van a un vertedero y ya, sino que buscan recuperar y cerrar el loop de tres formas. Puede ser por medio de la reutilización, puede ser por medio del reciclaje o puede ser por la parte de renovables. ¿Sí? Entonces aquí este sería el ciclo lineal de un empaque que termina en un vertedero. Las ideas de la economía circular y del diseño circular es proponer el reuso de ciertos empaques. No en todos es aplicable, en algunos escenarios pues tienen más impacto, entonces no siempre es la mejor alternativa, aunque parezca que sí. Hablamos del reuso con otras funciones, como podría ser lo que normalmente vemos que comenzamos a hacer artículos de productos que ya no funcionan, por ejemplo botellas, hacemos luminarias, etcétera. Eso es un reuso con otro fin. Hablamos del reciclaje, cuando ese producto ya no funciona, se tritura y se vuelve a convertir en un material que ahora sí se le llama postconsumo. ¿Por qué? Porque ya fue consumido y se vuelve a usar en una botella. Y hablamos del último concepto que ha estado creciendo mucho, que es los materiales renovables. Los materiales renovables son materiales que no son hechos de petróleo, es decir, que son alternativas con menos impacto ambiental, como pueden ser
pues basados en plantas, bioplásticos, etc. Hablamos de que el plástico pues sí es un problema, pero también es una oportunidad global, porque el plástico se puede reciclar y porque no pierde propiedades. Hablamos de todas estas iniciativas de los alimentos libres de empaque, que en algunos productos es muy bueno, y de las 5 R's, que son el concepto básico de economía circular. Esto ya lo han oído, que es reducir, va por orden de lo mejor a lo menos mejor. Hablamos de reducir los empaques, de reusarlos, de remanufacturarlos, de reciclarlos y de aplicar productos renovables. En ese sentido, nosotros cuando hablamos de ecodiseño, que es la parte más técnica de la parte de diseño de empaque, hablamos de estrategias de sustentabilidad que se aplican, hablamos de análisis ciclo de vida, que esto es un concepto súper técnico que hay detrás de los empaques que tienen una connotación ambiental. Hay muchísimas herramientas que usar para desarrollar empaques, algunas son más complicadas que otras, unas son más cuantitativas que otras, que son las que están por acá, pero todo esto se combina, que aquí está el ecodiseño, para lograr un empaque con menos impacto ambiental. Porque, les voy a pasar esto muy rápido, cuando nosotros nos hacemos la pregunta de qué es más impactante que otro producto, por ejemplo aquí, un envase no retornable de PET contra un retornable de vidrio. La misma cantidad de refresco, ¿ustedes qué me contestarían? ¿Cuál tiene más impacto ambiental? Bueno, la pregunta siempre es abierta y recibo diferentes respuestas, ¿verdad? Aquí se hacen análisis de ciclo de vida detrás de ellos para poder evaluar esos dos escenarios con el retornable y el no retornable. Hacemos un límite del sistema, que así se le llama, que se va a evaluar de la cuna a la cuna. Se meten todas estas etapas del ciclo de vida desde que nace, el transporte, los procesos de recuperación, el uso, el reciclaje, etcétera. Se establece una unidad funcional por la cual se comparan, se hacen flujos, se hacen inventarios, después se meten a software de evaluación ambiental que nos hacen caracterizaciones y al final nos salen estas gráficas. Cuando nosotros vemos estas gráficas, todos los que somos ambientalistas, vemos que, por ejemplo, el rojo es el vidrio, el verde es el PET. En cáncer genera más impacto el vidrio que el plástico, pero en todas las demás categorías, por ejemplo, calentamiento global, que es esta, el plástico tiene más impacto que el vidrio. ¿Ustedes qué escogerían? ¿Hacer más cáncer o hacer más huella de carbono? Es una pregunta muy difícil, ¿verdad? Entonces, son decisiones complejas detrás de estas evaluaciones en las cuales se tienen que fijar objetivos, porque todo tiene un impacto ambiental. Nuestra respiración tiene un impacto ambiental. Entonces, es decidir cuál va a ser tu impacto ambiental y reducirlo lo más posible. Pero la verdad es que cuando estás haciendo este tipo de evaluaciones, te das cuenta que cuando cambias una categoría y mejoras, por ejemplo, combustibles fósiles, de repente le pegas más fuerte a otra categoría, como es, por ejemplo, el uso de agua, ¿sí? Si hablamos de, por ejemplo, bolsas de plástico contra bolsas de papel, pues estamos hablando que la de papel tiene una huella hídrica gigante y la de plástico tiene una huella de carbono muy grande. Entonces, siempre es tener que evaluar cuál va a ser el aspecto ambiental que vamos a decidir. Entonces, si yo comparara solamente uno contra uno, el vidrio pierde contra el PET. Pero si yo lo evalúo con un enfoque de ciclo de vida, es decir, desde que nace hasta que muere y las veces que está usándose, es una botella de vidrio contra 1095 botellas de plástico, que se usan en un año, por ejemplo. Entonces, el impacto ambiental es muchísimo más fuerte en el PET que en el vidrio, ¿sí? Entonces, ahí el escenario cambia. Entonces, ahí está la parte complicada detrás de todo lo que se hace en el ecodiseño, y que tienen estas categorías que les comentaba en las gráficas, que es calentamiento global, eutrofización, combustibles fósiles, la calidad del aire, todo lo que estamos generando de emisiones cuando fabricamos un producto, que termina siendo nuestras huellas ambientales. Entonces, ahora sí va el tema que tiene que ver con la parte de comunicación ambiental. Nosotros, imagínense que hagan todas las iniciativas posibles de ecodiseño, biodegradables, reciclados, energía alternativa, análisis ciclo de vida, ecodiseño, economía circular, etcétera. Y lo único que ve el consumidor
es esto, la comunicación. O sea, ven un logotipo o ven un símbolo que significa algo, como este, ¿verdad? ¿Y qué hay detrás de él? No sabemos. Entonces, ahí está la responsabilidad de nosotros como diseñadores, como productores de productos, vaya la redundancia, que nosotros estamos generando estas comunicaciones o estos diseños, branding, etcétera, que nos generan un concepto que no sé si ya habían escuchado, que se llama greenwashing, ¿sí? Es toda la desinformación y que de repente ya no le crees a los productos lo que te dicen porque hay tanta información que parece lo mismo que no sabes cuál es el mensaje correcto. Hablamos de que el marketing y la comunicación ambiental no implica que vas a reducir tus consumos o que vas a reducir el impacto, pero sí implica que incentivas el consumo responsable, ¿sí? Entonces ahí es nuestra responsabilidad poder lograr que el consumidor sepa lo que hay detrás de ellos y favorece la economía circular porque detrás de él va a haber una forma fácil de poder decir este material es de PET, este material es de polipropileno, entonces sé dónde ponerlo, sé que es un material que voy a poder reciclar en el contenedor amarillo, en el verde o en el gris. ¿Cuántas veces les ha pasado que no saben dónde poner el producto? Muchas veces, ¿verdad? Porque los productos no tienen símbolos correctos. Y detrás de esto, pues está todo de cómo influimos nosotros para crear ese consumo responsable. Cómo también los consumidores de México prefieren productos que sean ecológicos contra productos no ecológicos. Entonces, por este tipo de comportamiento, pues también las empresas en ocasiones abusan para confundir al consumidor para lograr la compra. Entonces, ¿quién es el verdadero responsable? Si debe ser el gobierno quien diga cómo hacer el consumo responsable o las empresas, yo creo que todos, ¿verdad? Aquí habla de cómo en Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México, pues sí, la compra de ser ecológico, el concepto de ser ecológico influye en la decisión de compra y luego vemos los símbolos. Si yo les preguntara a ustedes qué significa todo esto, ¿podrían responderme? No, ¿verdad? Detrás de esos símbolos que se les llama ecoetiquetados, hay un sistema que es más o menos como lo que les mostré, que hay una evaluación ambiental, etcétera, y después de esa evaluación ambiental se dan sellos que certifican que el producto es o no ecológico. Esos sellos se clasifican en 3 partes, si esto les interesa, después podemos dar otra plática que tenga que ver más técnico con la parte de la ISO. Nos dice que las tipo 1 son las legales. Las tipo 2 son declaraciones ambientales que a veces no sabemos muy bien qué significan y las tipo 3 son declaraciones ambientales de producto. Les voy a mostrar rápidamente algunos símbolos que yo lo he hecho mucho en ejercicios. Si alguien me trae un producto que tenga una etiqueta tipo 1, la verdad es que en México no encontramos muchas. Las tipo 2, que son las más conocidas y que las encontramos en muchos productos, este símbolo, ¿qué significa? Ecose, ¿alguien ha visto en las botellas de Ciel y todo eso? Bueno, este es un sistema de gestión de residuos que ellos recolectan plásticos, otros materiales y todas estas empresas los vuelven a usar como materiales para sus empaques. Hablamos de FSC, que yo creo que sí lo han visto, están todos los derivados de papel, si ustedes se fijan en las hojas de papel con las que imprimen, probablemente tenga este sello. Habla de una cadena de custodia de bosques, es decir, detrás de ellos, cada árbol que talan, plantan uno. Entonces están como asimilando ese impacto ambiental. Hablamos de este símbolo, el triángulo de Mobius, que cuando está así, solito, no significa nada. Significa que puede ser reciclado, que puede reciclarse, que pudo haber sido reciclado, pero no te asegura nada. Este % asegura que hay un porcentaje de material no virgen ahí, ¿sí? Entonces, esto es lo que deberíamos de buscar. Productos que tengan porcentajes que estén certificados de partes recicladas. Compostables, esto significa que lo tienes que enterrar. El FSC que ya les mostré, Ecose que tiene detrás un proceso de gestión. Y ahora se complica más porque los bioplásticos están invadiendo el mundo, gracias a Dios, pero no hemos comunicado bien tampoco ese tipo de plásticos para poder identificarlos, porque un BioPET, que es un plástico PET hecho de materiales
no fósiles, no se puede reciclar con un PET, ni se puede reciclar con uno que tenga porcentaje de reciclado PET. Entonces, a la hora del fin de vida, ¿dónde lo pones? ¿Verdad? Entonces es lo mismo, volvemos a caer en un error en el cual no podemos identificar dónde clasificar cada empaque y cómo poder hacer este concepto de economía circular que todo el mundo está tratando de lograr. Estos símbolos que a veces los confundimos mucho, que dicen algunos que son las veces que son reciclados, ¿no? Es el tipo de plástico que está hecho el material, ¿sí? Que el PET, que si es PVC, que si es polietileno baja densidad, y pues 7 son todos los demás. Estos son los más usados, pero como esos hay muchos más números que significan otro tipo de materiales, como pueden ser materiales multicapa. Por ejemplo, un Tetra Pak sería un papel, cartón, metal diversos contenidos, y es un número 68, y así te vas. Hay una lista muy larga de productos que traen estos símbolos para poder identificar los materiales y clasificarlos. Existen símbolos de huellas de carbono, que estas solamente miden los gases de efecto invernadero, y existen otro tipo de iniciativas como las huellas de agua, o por ejemplo esta que está muy interesante, es un supermercado en Reino Unido que no se alcanza a ver, pero cada producto que estás comprando aparece cuántas millas se movió para que tú te lo estuvieras comiendo. Por ejemplo, una manzana viene de Argentina y se movió 6.866 millas para que tú te la pudieras comer. Entonces, esto logra que el consumidor de alguna forma trate de consumir productos locales y de temporada para no tener esta huella ambiental tan grande. Y los más, las etiquetas tipo 3, que son las mejores y que ahorita hay una iniciativa global para poder estandarizarlas, son los EPDs. Los EPDs los puedes tú consultar. Si tú eres un consumidor responsable y te gusta saber qué hay detrás de los productos, entras a la página de EPD y te sale toda la evaluación ambiental del producto. Entonces es una cosa muy padre porque hay transparencia, ¿sí? Tú puedes ver cuánto está contaminando en agua, en cáncer, en calentamiento global, en eutrofización, etcétera, en la categoría de impacto que tú decidas. Y bueno, la buena noticia es que sí hay propuestas, sí está cambiando la industria, a pesar de que son productos que quizás nunca sean 100% sustentables, sí hay pues una iniciativa muy fuerte para poder lograr empaques que tengan menos residuos, menos desperdicios, y también que logren tener una economía circular, es decir, que puedan ser recuperados y no terminen en los mares. Aquí les voy a presentar rápidamente algunas iniciativas. Por ejemplo, este es de Tide. Ellos rediseñaron el empaque para que pudiera ser más eficiente en el e-commerce, ¿sí? Con Amazon. Creo que ahí hay un video, si me pueden poner el primer video. Tide is an incredibly iconic brand. It's been around for almost 75 years, almost as long as washing and machines has been a thing for consumers. Most of us visualize products as shelf. That's just what we picture is a shelf version of a package. And I think the world we're evolving to is one where people buy things online. We worked with our partners, like Amazon, to develop a format that's uniquely suited for this new world. We actually took a step back and we said, if we were going to start from scratch, how would we do it? We looked at, could it be something that people pick up and pour? How does the spout need to interact? How do we actually get it into a cubed design so that it requires less space? And so we set out to go from bottle to this box. If we could switch everybody who buys that equivalent bottle to the EcoBox, we can save enough plastic to cover 5,000 football fields each year. It's a little bit more than 1,400 tons of plastic. It's 30% less water, but it delivers the same cleaning. This has been designed specifically to ship in its own container, so we do quite a bit of rigorous testing. We've been collaborating with Procter & Gamble for multiple years, and my hope is that it inspires not only other brand partners, but the entire industry to think differently about packaging and do it in a sustainable way. The fact that it has less water, less plastic, that it needs less secondary packaging to ship it to a consumer, all these things help our customers, but also help the environment. Bueno, ese es uno de los ejemplos. El otro es Head and Shoulders, que también, ¿me podrían poner este video, por favor? Ellos están recuperando plásticos de los mares. Entonces, con este plástico están haciendo empaques, botellas nuevas.
Shoulders presenta No dejes rastro. Se estima que para el año 2050 pudiera haber más plástico que peces en los océanos. Por esta razón, Head & Shoulders, la marca número 1 de shampoo en el mundo, en una alianza con TerraCycle, utilizó toneladas de plástico recolectado en playas para la producción de más de 500,000 de botellas. Además, todas las botellas de Head & Shoulders son reciclables y su compromiso es aumentar la cantidad de plástico reciclado en los empaques de sus productos. Queremos océanos limpios. Con vida, sin plástico. Por eso, únete a este movimiento. Reduce, reusa, recicla. No dejes rastro. Listo. Y bueno, otras iniciativas muy interesantes, se llama 20, es una empresa holandesa que reduce el peso del champú o el detergente por medio de quitarle el agua. Imagínense que cuando estamos transportando detergente, pues el peso más grande es el agua que va contenida. Entonces ellos lo que hicieron fue hacer una cápsula, que es esa que está ahí en esos envases que son reusables también, y les pones tú el contenido de agua y se convierte en un detergente igualito que el que pudieras estar comprando líquido. Eso reduce el espacio, el peso y hace muchísimo más eficiente la logística del producto. Los invito a que lo vean, la verdad vale la pena. Otro que ha sido una iniciativa mundial también que está detrás de una empresa que se alió con grandes como puede ser por ejemplo Nestlé, etcétera, es Loop. Loop está buscando los empaques reusables y está aplicándolo a diferentes productos que están piloteando a nivel mundial en las principales ciudades como París y Nueva York. Por ejemplo, empaques de acero inoxidable que tú vas a ir a rellenar de helado, empaques que vas a rellenar de champús, de todos los productos de limpieza, donde pues se unen Procter & Gamble, Unilever, para poder reducir la parte de los plásticos de un solo uso, es decir, los plásticos desechables. También han hecho desodorantes que son rellenables. Estas son las empresas que ahorita están piloteando este proyecto. UPS también con Loop, haciendo cajas que son reusables y que recogen después para poder llevar todas las compras en línea. Y bueno, también en la parte de biobasados y biodegradables, como cada vez hay más iniciativas también como este tipo. Hay muchos tipos de empaques que van para los six-pack, que son de bioplásticos o que son de oxodegradables que con el aire empiezan a desintegrarse, o con el mar. Entonces estos pues evitan que lleguen esos residuos al agua. Y bueno, artículos de porciones de detergente que se disuelven en la misma lavadora y que al final pues reducen este impacto ambiental. Entonces la conclusión hoy es que es un tema que se está moviendo muy rápido, que hay muchísimos conceptos muy técnicos que a veces no comprendemos y que es nuestra tarea poder comunicarlos de una manera efectiva. Hablamos de las estrategias de diseño circular, que era reducir, reusar, reciclar, renovables, y detrás de ello acciones que se pueden ir tomando para lograr que estos productos sean cíclicos de alguna forma, ¿verdad? Que puedan ser reciclados, que puedan ser remanufacturados, reusados, mantenidos o mediante algún servicio en el cual tú estés dejando de consumir un producto y lo puedas rentar, por ejemplo. Entonces el cambio pues está en nosotros, el generar consumidores responsables, nosotros ser consumidores responsables y generar también este tipo de comportamiento, y como productores o diseñadores también en la parte que nos toca. O sea, la economía circular depende de todos. Entonces eso es todo por hoy. Les dejo aquí mi correo por si tienen algún comentario, me quisieran contactar algún día, estoy a su servicio. Muchas gracias.